Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa San Bernardo Post-COVID, en que tendremos importantes invitados que compartirán sus reflexiones y experiencias sobre el panorama nacional y comunal actual. Ante todo, quisiera saludar a las vecinas y vecinos de la comuna de San Bernardo y a todas las personas que están viendo esta transmisión. Esta transmisión se está realizando a través del Facebook Live de Vladimir Bolton y en él podrán dejar sus comentarios y sus preguntas en los comentarios del Facebook. Quiero permitirme, ante todo, saludar a la agrupación de ferroviarios Mártires de la Maestranza, que el día de ayer conmemoró nuevamente el día del asesinato de los 11 trabajadores ferroviarios que fueron secuestrados por la dictadura cívico-militar entre los días 27 y 28 de septiembre de 1973. Igualmente, queremos enviar un gran abrazo a Fabiola Campillay, vecina que lucha por recuperar su salud física y a quien apoyamos y apoyaremos para conseguir justicia frente a la violencia policial y gubernamental ejercida en su contra, la cual, como hemos visto en los últimos días, no ha tenido límites y sigue manteniendo impunidad comparable a la que ostentaba en tiempos de dictadura. Es por esto que, como Chile Digno San Bernardo, exigimos que el general Rosas y el ministro Pérez pongan su cargo a disposición y renuncien. Chile cambió, tiene una nueva fuerza que se fue gestando con la energía de la injusticia y la desigualdad. El pueblo chileno no quiere seguir siendo un mero espectador de la política, ni continuar observando cómo unos se hacen ricos a través de la pobreza de una gran mayoría. Es esa fuerza la que explotó con rabia hace poco menos de un año. Es esa fuerza la que hizo posible que estemos viviendo este proceso de cambio constitucional, que tiene como primer hito el plebiscito de entrada del próximo domingo 25 de octubre. Sin embargo, no podemos dejar de mantenernos en movimiento, para que no sean los mismos de siempre quienes reescriban nuestro marco de convivencia nacional según sus intereses de clase. La crisis político-social que atraviesa el país desde octubre del año pasado brotó desde los movimientos sociales. Fueron los y las estudiantes quienes, en un acto de profunda empatía y solidaridad, se movilizaron por sus familias, uniéndoseles rápidamente las organizaciones sindicales, feministas, No Más AFP y muchas otras que luchan por un Chile más justo. La frase "no fueron 30 pesos, fueron 30 años" representa este movimiento de los abandonados por un sistema económico y político hecho a la medida de unos pocos. En este contexto, las diversas demandas del pueblo movilizado confluyen en una demanda central. Es hora de terminar con la constitución de la dictadura. Ya no bastan modificaciones que no han sido capaces de cambiar lo central. Un Chile profundamente neoliberal, excluyente e injusto. En este contexto, queremos invitarlos a escuchar a nuestros invitados de hoy, quienes nos entregarán su visión de este nuevo Chile. Iniciando este conversatorio, Daniel Jadwe, quien ha logrado instalar una nueva lógica de desarrollo desde lo local con la activa participación de la ciudadanía. Daniel Jadwe es alcalde de Recoleta, arquitecto, sociólogo y magíster en urbanismo. Es político, militante del Partido Comunista y se encuentra a la cabeza de la alcaldía de Recoleta desde el año 2012. Entre las más importantes iniciativas de su gestión están la Farmacia Popular, iniciativa ampliamente extendida en diversas comunas de Chile, la Óptica Popular, las Escuelas Abiertas y la Universidad Abierta de Recoleta. Daniel nos comentará sobre el panorama nacional y municipal. Muy buenas noches, Daniel. Tienes 15 minutos. Muy buenas noches, Sandra. Un abrazo también a los otros panelistas que nos acompañan, Vladimir Bolton y Juan Pablo Ciudad. Solo decir que estamos viviendo un minuto tremendamente relevante para el país. Cuando uno mira los últimos 30 años, los que estamos sobre los 50, podemos decir con toda propiedad que hemos visto cómo desde el término formal de la dictadura, cuando algunos en este país pensaron que se podía salir de ella con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con el sistema político de la dictadura y con total impunidad para los crímenes de la dictadura, empezamos a recorrer un camino bastante largo, ¿no? En donde en el 94 salíamos con 50.000 personas a la calle, en el 97 llegamos a 200.000, en el 2001 llegamos a las 500.000 quizás, en el 2006 a las 700.000, en el 2011 al millón de personas cuando lideraba Camila, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Después, cuando nació No Más AFP, tuvimos una marcha
de casi 1,5 millones de personas en el 2016, y la gente volvió a las calles el 2019, pero ya a poner sobre la mesa un proceso distinto, porque este cambio cuantitativo devino en un cambio cualitativo, fundamental. La huelga económica, en donde cada sector peleaba por sus propios intereses, pero todos separados, como si el enemigo no fuera el modelo, se cansaron y se unieron, como dijo la Mesa de Unidad Social, y lograron poner sobre la mesa la necesidad de superar el modelo, ¿no? Y de empezar de verdad una transición política hacia un Chile democrático. Y esto pasa de manera inevitable e incuestionable por tirar al basurero de la historia la Constitución de Pinochet y de Lago, porque son los dos que la firman, ¿no? Y efectivamente avanzar hacia un proceso democratizador que nos permita construir un Chile digno, un Chile que tenga un conjunto de derechos sociales que aseguren la vida digna para todos y todas, ¿no? Y por eso que es tan relevante el lugar que hoy día ocupa Recoleta en el imaginario colectivo de la ciudadanía, cuando nos imaginamos y lo percibimos así, ¿no? Que la gente quiere tener medicamentos a precio justo desde Arica a Magallanes, lente a precio justo desde Arica a Magallanes, cuando quieren tener arriendo a precio justo desde Arica a Magallanes, cuando quieren tener acceso al conocimiento, y democratizar el saber y el conocimiento en todo el país, y cuando esto se empieza a transformar en como la base del Chile que queremos, ¿no? Y esto es lo relevante, porque además Recoleta fue demostrando a poco que muchas cosas que nos habían dicho que no se podían cambiar, y que faltaba voluntad política, y que faltaba efectivamente convicción ideológica, y que efectivamente nadie quería un segundo gobierno de derecha, pero que también nadie quiere volver a los tiempos de la concertación. Y esto es relevante hoy día, más que nunca, cuando acabamos de vivir una restauración de la socialdemocracia neoliberal, con este reajuntamiento, ¿no? Desde Ciudadanos hasta el PRO, y por otro lado, un fortalecimiento de un posible polo de izquierda con la Unión de Unidad para el Cambio, y yo espero que con el Frente Amplio, de tal manera definir candidaturas unitarias a lo largo de todo Chile, y seguir intentando construir la unidad, pero sin aceptar vetos, ni exclusiones, ni hegemonía, ¿no? Yo hoy día, uno se cansa de escuchar tanta mentira. Yo veía a un precandidato presidencial de la democracia cristiana diciendo que el PC no había renunciado a ir a primarias con ellos. Lo cierto es otra cosa. Lo cierto es que la concertación nos decía: dejemos fuera al Frente Amplio y vamos a primarias nosotros, y nosotros vamos a ir todos juntos contra ustedes y les vamos a ganar de Arica a Magallanes. Y eso era para nosotros inaceptable, porque o en la unidad estábamos todos, o efectivamente no iba a ser unidad. No queríamos vivir de nuevo, ¿no? Esto de regalarle un segundo gobierno a la derecha a partir de este afán hegemónico de nuestros potenciales socios, que todavía no entienden que en los últimos 20 años perdieron 1.800.000 votos, ¿no? Y que efectivamente hoy día el eje de la construcción de la unidad debe estar en un proceso verdaderamente transformador, y que no son ellos, al menos no las generaciones que gobernaron en esa época, que siguen siendo los protagonistas principales, los que tienen la confianza de la ciudadanía. Entonces hay que seguir construyendo la unidad, hay que tratar de efectivamente dejarlos pelear solos. Si quieren seguir mintiendo, diciendo que nosotros somos los culpables de todo, ¿no? Como tal, nos dijeron que el 15 de noviembre, igual que en el 88, nos habíamos quedado abajo de todo, y efectivamente los que siguen insistiendo en eso siguen bajando cuesta abajo en la rodada. Nadie los menciona, se tienen que andar autoproclamando como precandidatos, porque la ciudadanía no los menciona de manera espontánea en ninguna parte, y nosotros seguimos construyendo una relación de confianza con esa ciudadanía, que nos va a permitir seguir bregando por transformar Chile de verdad, ¿no? Entonces, solo terminar esta primera exposición invitándolos a todos a dar este paso el 25 de octubre y a no cejar de trabajar para que el 11 de abril elijamos constituyentes que quieran cambiar. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora seguimos con la segunda exposición
Vladimir Bolton es administrador público, dirigente social, secretario político del Partido Comunista Comunal San Bernardo. Lleva 10 años trabajando en el movimiento social, principalmente ligado a la cultura y el voluntariado. Actualmente trabaja activamente en Dignidad para los Barrios de San Bernardo, junto con, integra el Comando Chile Digno, y nos va a comentar sobre el panorama municipal de nuestra comuna. Muchas gracias, Sandra. Primero, agradecerle a todas las personas que están viendo. Segundo, agradecer a estos panelistas, Juan Pablo, Sandra, al alcalde Daniel Jaue, por participar de este espacio. La verdad es que el panorama que nos plantea el compañero Daniel, sin duda tiene una bajada bastante concreta en San Bernardo, y es por eso la necesidad de poder generar, primero, una apuesta programática, donde todos los actores sociales, todos los actores políticos podamos converger respecto a un proyecto. Y efectivamente ese proyecto tiene que quitar la actual lógica neoliberal que se ha instalado en todo nuestro país, por un lado, y por otro, de devolverle de una vez por todas la gestión a las vecinos y los vecinos de nuestra comuna. Es importante destacar que en este contexto pandémico no fueron pocas las personas que salieron a solidarizar con sus distintas comunidades, no fueron pocas las personas que salieron a levantar una olla común, a dejar una mercadería de un lugar a otro, en definitiva, a poder generar iniciativas que permitan resistir finalmente a las y los pobladores de nuestra comuna. Por tanto, ese tipo de ese activo político, ese activo organizacional, es el que nosotros necesitamos poder sentarnos a conversar respecto a cuál es el San Bernardo que necesitamos construir después de haber vivido 12 años de gobiernos comunales de la UDI, cuestión que ha mermado mucho tanto la proyección misma de la comuna como también el ánimo de los habitantes. Muchas personas al referirse a su comuna no les gusta, se sienten tristes, la encuentran fea, no existen espacios de recreación, y la verdad es que la lista pudiese seguir sumando. En ese plano nosotros hemos empezado ya conversaciones que se dan en el marco de este programa, como también otras que se dan de manera más presencial, para construir un San Bernardo democrático y popular. Primero, porque creemos que debemos devolverle la comuna a las grandes mayorías, por un lado, y segundo, que debe avanzar nuestra comuna en un proceso de democratización muy necesario. Las opiniones de las distintas comunidades no pueden quedar fuera al momento de construir las diversas políticas públicas que desde un municipio como el de San Bernardo, que no es menor y que además nunca hizo un diálogo con, por ejemplo, el Pladeco, que permitiría, por ejemplo, que las distintas comunidades que hoy día se encuentran bien aisladas del centro de la comuna pudiesen desarrollarse perfectamente. En eso uno puede identificar el eje de la Vara, puede identificar Lorrera, puede identificar la zona oriente de San Bernardo, Nos, que podrían perfectamente, si hiciese una planificación, por ejemplo, tan solo de una delegación municipal, que le cambiaría la realidad de estos vecinos que muchas veces tienen que pagar cerca de 1.500 pesos por llegar a hacer algún trámite al centro de la comuna. Es difícil, y a mí me ha tocado muchas veces con las personas del sur, tratar de explicarle qué es vivir en una comuna periférica de la región metropolitana y cómo muchas veces nos sentimos más periféricos que aquellos que viven a miles de kilómetros de la capital. Por tanto, sin embargo, tiene mucha potencialidad para desarrollarse en ese sentido. Nosotros creemos que la izquierda, las fuerzas antineoliberales, deben plasmar, deben cuajar en un espacio que primero apunte a un gobierno local transformador, donde, por ejemplo, nosotros hemos definido, queremos que se desarrolle la doctrina democrática de seguridad ciudadana, un concepto que el Partido Comunista ha construido a propósito de la doctrina de seguridad del Estado. Ahí nosotros creemos que el énfasis debe existir en la prevención, en generar medidas donde las comunidades efectivamente puedan incidir en las planificaciones, tanto de la seguridad municipal y local, como también generar diálogos con las policías que muchas veces para nuestra comuna lo único que han traído es represión a nuestras vecinas y vecinos. Es cosa de recordarnos el caso de Fabiola Campillay, por ejemplo. En ese plano, desde un nuevo diseño comunitariamente
de manera dialogante, donde las comunidades puedan expresar realmente cuál es su sensación respecto a las policías. Muchos hoy por hoy no creen en las policías porque no llegan. Y no llegan a cuadras de la comisaría, por ejemplo, lo que le sucedió a esta bomba de esta central de bomberos que tuvo que cambiarse de lugar porque la habían asaltado 7 veces un mismo año. Las personas que viven en ese sector no tienen la posibilidad de cambiarse de lugar, ¿no es cierto? Y finalmente se generó una estigmatización bastante complicada para ese lugar. Por otro lado, creemos que la transparencia y la participación son ejes fundamentales al momento de pensar un gobierno popular y democrático. En ese sentido, la participación desde donde uno la pudiese recoger. San Bernardo está por tener dentro de su extensión un parque que va a tener una de las inversiones más grandes en los últimos años, que es el Parque Cerrochena, una inversión de cerca de 14.000 millones. El diseño de ese parque se hizo a través de grupos motores que permitieron que la comunidad se hiciese parte del proceso del diseño que se presentó finalmente y que se licitó, cuestión que sería bastante importante generar y replicar estas lógicas de participación, donde en definitiva buscamos empoderar a las comunidades y no lo que se vino dando durante décadas respecto a una relación totalmente asistencialista, electoralista y que en definitiva no permitía que la democracia se desarrollara también en los lugares donde estas juntas de vecinos, por ejemplo, se extendían. No es casual que en muchos casos, muchas personas al momento de cuestionarse, por ejemplo, cuando han tenido la última reunión de junta de vecinos, tendrían que rememorarse muchos años atrás. Y por otro lado, uno de los tantos ejes que estamos definiendo en nuestro programa por un San Bernardo Democrático Popular tiene que ver con el buen vivir. Nosotros entendemos el buen vivir como el desarrollo pleno de las personas. Es por eso que nos interesa, por ejemplo, que el mundo cultural, que es una gente tan importante en nuestra comuna, pueda desarrollarse plenamente. Creo que tanto la batería de iniciativas que Recoleta ha sido punta de lanza en desarrollar, donde una de las tal vez anhelos más esperados o tal vez que tiene un resorte o tiene una aprobación mayoritaria es el de la inmobiliaria popular. Sin duda, una iniciativa como esa en nuestra comuna podría ayudar a muchos de estos comités de allegados que han tenido que luchar fuertemente para poder tener una vivienda propia. En ese sentido, además, ¿qué iniciativas podríamos desarrollar en el plano cultural? Por ejemplo, un estudio de grabación popular que permita que los distintos artistas, que no son pocos en la comuna de San Bernardo, puedan grabar y puedan tener sus productos musicales en un estándar mucho más profesional y que permitan mostrar este ramillete de talentos que tenemos en nuestra comuna. Sin duda quedan muchas iniciativas por conversar. Nosotros ya estamos construyendo un itinerario con las organizaciones sociales. También estamos de lleno en este proceso constituyente, participando del Comando Aprueba de Chile Digno. Y hoy, más que nunca, no podemos perdernos en que la participación es lo más importante. Y nosotros siempre lo hemos dicho, estamos entre compañeros y compañeras. Los comunistas no ganan solo elecciones, pero yo también creo que no levantan campañas solo. En ese sentido hacemos el llamado más amplio a poder construir un programa que realmente identifique a la izquierda versus ya las muestras y las señales claras que ha dado la socialdemocracia, no solamente en nuestra comuna, sino a nivel nacional. Nosotros no estamos por continuar, no somos solamente una oposición a este gobierno, sino, como bien se ha dicho en muchas partes, somos oposición a este modelo. Y desde las comunidades, desde el empoderamiento popular, creemos que podemos avanzar en esto. Sin duda es un camino que estamos dispuestos a transitar y sí, no podemos perdernos tampoco del momento y el contexto en el que estamos, donde la división lamentablemente no es un buen aliado, pero tampoco la unidad por la unidad. Nosotros tenemos que tener una unidad en torno a proyectos transformadores, tenemos que tener una unidad en torno a nuevas prácticas políticas, no solamente esta lógica de la política entre cuatro paredes, sino salir a conversar las definiciones más estratégicas de nuestra comuna con las distintas comunidades. Si uno va a los sectores que hoy día han quedado ajenos a la gestión de la exalcaldesa Nora Cuevas, que son básicamente las periferias de la comuna, se va a dar cuenta que hay muchas ideas, fórmulas de cómo solucionar y que realmente si hay voluntad, si hay disposición y si lo construimos entre todos, lo vamos a poder desarrollar. Yo me quedaría con eso, compañera Sandra, y además recordar este 25 de octubre aprobar y también convención constitucional. Muchas gracias, Vladimir.
Y nuestro último invitado, Juan Pablo Ciudad, es abogado constitucionalista, académico de la Universidad de Santiago de Chile, activista del movimiento MUMS e integra el Comando Chile Digno de San Bernardo. Juan Pablo nos va a comentar en el contexto del proceso constituyente y cómo ve el panorama y la importancia de este proceso. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Sandra. Quiero saludar a los compañeros que hoy día nos acompañan, el compañero Daniel Jadwe, el compañero Vladimir Bolton, y por sobre todo a las vecinas, a los vecinos, a las vecines de San Bernardo, que hoy día están viendo este programa porque tienen ganas de participar, de informarse, para poder masivamente ir este 25 de octubre a votar por el apruebo, por la Convención Constitucional, y obtener una victoria contundente de carácter social y ciudadano. Yo quisiera señalar en primer lugar que estamos a pocos días de celebrar y conmemorar un año del 18 de octubre, que fue el proceso y el hito social y cultural y político habilitante de este proceso constituyente que hoy día tenemos. Cuando uno escucha al compañero Daniel, cuando uno escucha a Vladimir, que sin duda sería una excelente carta para dirigir los destinos institucionales de nuestra municipalidad de San Bernardo, uno se da cuenta de que hay un diagnóstico compartido que dice relación con tres elementos que me parece que son muy claros. El primero de ellos es que la ciudadanía señalaba que no quería más abusos. Lo que da cuenta es una necesidad de regular de otra manera el poder en Chile. El poder político, pero a mi juicio también el poder privado. Lo que ocurrió con Ponce Lerú, lo que ocurrió con la corrupción, con el secuestro de la soberanía que un pequeño grupo de poderosos ha hecho, tanto del Parlamento como de otras autoridades que no han sido solo ojos de la derecha, también han sido de la exconcertación, dan cuenta de que necesitamos regular el poder de otra manera en nuestro país. Lo tercero que me parece claro de este proceso es sin duda la necesidad de participar. Hay una crisis de mediación, siento, en la política tradicional y la ciudadanía quiere expresarse por sí misma, ¿no? Por eso mecanismos como el plebiscito yo creo que van a permitir que mucha ciudadanía vote, así lo espero. En San Bernardo tenemos 220.000 electores y en la última elección presidencial solamente votaron 24.000, es decir, un 40%. Esperamos que esta cifra aumente y casi el total del porcentaje electoral pueda votar, porque mientras más personas voten, además, más significativa va a ser la victoria del apruebo. Y el tercer elemento que yo creo característico es que desde el 18 de octubre se agudizó algo que venía ocurriendo en Chile en los últimos 20 o 15 años, por lo menos, que es que se empiezan a ver distintas banderas que representan múltiples reivindicaciones de carácter diverso, banderas por la diversidad, la disidencia sexual, banderas del movimiento de mujeres con carácter transformador o feminista, banderas por la recuperación de los recursos naturales, banderas por el derecho a la vivienda, etc. Esto da cuenta de que Chile necesita un nuevo catálogo de derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que estos tres momentos, regular el poder de otra manera en Chile, expresar una democracia de carácter participativa, no solo de representativa, y tener un nuevo catálogo de derechos que se haga cargo de 30 años de modelo neoliberal que ha capturado la posibilidad del desarrollo material y espiritual de las personas, porque no les permite desplegarse como corresponde y desarrollar libremente sus proyectos de vida, sino que solo les permite a unos pocos que tienen acceso al poder adquisitivo poder desarrollarlos, privando a la mayoría de la población. Y finalmente, banderas que dan cuenta de que no solo esta nueva constitución tiene que hacerse cargo de 30 años de modelo neoliberal, sino que es un proceso inscrito hacia el futuro, con las problemáticas del siglo XXI, dan cuenta de que este es un hito histórico tremendo que tenemos que afrontar masivamente este 25 de octubre. Yo creo que la ciudadanía lo tiene muy claro, lo tiene clarito. La nueva constitución no solo tiene que hacerse cargo de estos problemas que venimos arrastrando y que tienen a San Bernardo, por ejemplo, y a otras comunas del Distrito 14 en condiciones de verdadero sacrificio. Se han constituido, nos hemos constituido en zonas de sacrificio, donde no solo existe un nivel de pobreza que según la última CACEN alcanza el 80% de los hogares de San Bernardo, no solo tenemos un nivel de hacinamiento escandaloso de alrededor de un 14%,
No solo tenemos una comuna que está precarizada también desde el punto de vista del agua, no tanto como Paine, como Huin, como Melipilla, como Alhué, pero también que comienza a tener problemas de agua. Esto da cuenta de que efectivamente tenemos una comuna que ha sido postergada y que en comparación a otras comunas de nuestro país, particularmente la región metropolitana, como siempre lo ha venido sosteniendo Daniel, se genera una desigualdad, una inequidad territorial tremenda que efectivamente está soportada en la actual Constitución, que efectivamente está soportada en el modelo neoliberal. Por lo tanto, yo creo que este proceso y su carácter histórico para la comuna, para San Bernardo y para las comunas en general, para los territorios, para el desarrollo local, es sumamente necesario. O sea, efectivamente afecta el desarrollo de las personas y el desarrollo de las comunidades. Fíjense ustedes que además las personas que hoy día abogan por el rechazo dicen que este proceso constituyente es un proceso de violentista, es un proceso absolutamente radical. Yo le quiero decir a los vecinos que hoy día nos escuchan, ¿no es cierto?, de distintos lados de la comuna de San Bernardo, de que, a mi juicio, no hay nada más democrático, más pasivo, más pacífico y más legítimo que querer cambiar la realidad mediante el lenguaje. Un proceso constituyente implica tener la convicción de que es posible cambiar la realidad mediante el lenguaje, pero no mediante cualquier lenguaje, mediante un lenguaje que expresa organización territorial, que expresa democracia participativa, que expresa inclusión de sectores históricamente invisibilizados, postergados, desventajados, como las personas con discapacidad en Chile. Tenemos un 17% de personas que declaran algún tipo de discapacidad, como la diversidad sexual, como movimientos que no son minoritarios, son mayoritarios. El propio movimiento de mujeres es un movimiento mayoritario en nuestro país, ¿no? Como los mismos movimientos ambientalistas o de impronta ecologista. Es decir, si no realizamos un proceso constituyente que se haga cargo de estas tres cuestiones que estallaron el 18 de octubre, que es regular el poder de otra manera, tener una democracia que dé carácter y garantías de participación, e incorporar en la nueva Constitución este nuevo catálogo de derechos que ha sido postergado en la Constitución vigente y que da cuenta de las nuevas problemáticas y reivindicaciones que son urgentes en el siglo XXI, vamos a aprovechar una oportunidad histórica. Yo creo que esto es fundamental para todo el país y creo que tiene mayor eco, mayor énfasis en nuestra comuna en San Bernardo. Quiero decir que, entre otras cosas, efectivamente soy activista MUMS. Y hay algo que, perdóneme, pero tengo que decirlo. No es lo mismo hablar de diversidad sexual en Providencia, en La Reina, que hablar de diversidad sexual en San Bernardo, ¿no? Por lo tanto, junto con este proceso constituyente, debemos ser conscientes de que hay que iniciar un proceso destituyente de la cultura neoliberal, de la cultura egoísta, individualista, de la cultura discriminatoria. Necesitamos que este nuevo orden constitucional también pueda representar nuevas subjetividades, ¿no? Nuevos sueños que queremos y que tenemos depositados para el futuro, que queremos legarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestras nietas y nietos. Y creo que eso da cuenta no solo con querer pretender que vamos a cambiar este país con la Constitución, sino que vamos a cambiar este país comprometiéndonos en organizaciones sociales, en participar de manera más activa en cabildos de carácter vinculante, comprometiéndonos que vamos a realizar también un proceso de transformación individual, subjetivo, para efectivamente construir una comuna más inclusiva. Creo que esto es sumamente importante cuando hablamos de desarrollo local. Vladimir hablaba algo muy interesante. Esto es una oportunidad para el desarrollo local. Creo que la pandemia ha transparentado, ¿no?, inequidades terribles que existen en nuestro país y ha tensionado a la ciudadanía más empobrecida a tener que rascarse con su propia uñita y tener que buscar soluciones para poder efectivamente sobrevivir y llevar el pan todos los días a su casa. Eso ha generado mercados nuevos, eso ha generado que se han generado productos locales que antes no estaban. Yo creo que este germen que ocurre en San Bernardo y en otras comunas también, sobre todo en la periferia, tenemos que aprovecharlo. Porque durante 12 años tuvimos un proyecto de gobierno local que lo único que hizo es entender el desarrollo como sinónimo de la mercantilización de nuestra vida, como sinónimo de la incorporación de las
mega industrias del retail, 2 malls era sinónimo de desarrollo, pero una postergación total de los espacios culturales o los espacios públicos. Y esto tenemos que darle un viraje transformador. Y yo creo que por eso este proceso constituyente, que es un proceso nuestro, chileno, ¿no es cierto?, tiene una característica que yo no he visto en otros procesos constituyentes de América Latina, y que tampoco, y que va a significar que no va a ser igual que los otros procesos electorales que vamos a tener, y es que la decisión sobre el país y el orden constitucional que queremos va a estar absolutamente marcada con los territorios y las necesidades territoriales. ¿Y cuáles son las necesidades que tenemos para nuestro pueblo en cotidiano? Y finalmente va a ser las candidaturas municipales, las candidaturas a gobierno local y también, por cierto, a gobernadores, van a tener que estar transversalizadas, atravesadas por la decisión constitucional y tener opinión política respecto no solo a la comuna que se quiere, sino que al país en general que queremos construir. Yo siento que estas son cuestiones que debemos tocar y que debemos entender en la reflexión política y en la participación y organización que vamos a habilitar todas, todos y todas este 25 de octubre. Porque este 25 de octubre, y con esto quiero ir cerrando, no solo somos protagonistas por primera vez en la historia de nuestro país como hito fundamental de transformar el orden constitucional, también tenemos que entender que somos protagonistas de defender esta tremenda conquista, que no es una conquista de los partidos políticos que complotaron el 15 de noviembre, es una conquista política de los movimientos sociales que se han levantado en los últimos 20 años, pidiendo más justicia, pidiendo dignidad. Y esa conquista se defiende de 2 maneras. Se defiende yendo a participar masivamente y también se defiende yendo a defender el proceso, siendo apoderado, siendo volcán de mesa, siendo apoderada, siendo apoderada, porque esto nos permite que el proceso sea lo más transparente posible, nos da garantías democráticas, nos da credenciales de transparencia, y eso va a generar que la nueva constitución que tengamos, a diferencia de la actual constitución que lejos de representar un acuerdo o un pacto social es un programa ideológico económico, la nueva constitución ahora sí va a poder representar un pacto social legítimo, legitimado por la ciudadanía y con sentido de identidad y de pertenencia. Esta nueva constitución nos va a permitir construir los cimientos del país que queremos para adelante y también de la sociedad que queremos construir con los valores, los principios y las orientaciones que queremos que estén en el texto constitucional. Por eso, transformar la realidad mediante el lenguaje es un importante desafío. Y hoy día todas, todos y todas estamos convocados a hacerla. Este proceso constituyente, y con esto termino, por lo tanto, le quiero transmitir a las vecinas y a los vecinos, es lo más estable que hay. No se crean el cuento de que esto es sinónimo de una debacle institucional, porque nuestro proceso constituyente además tiene un objetivo acotado, que es solamente cambiar una constitución, tiene un plazo acotado que va a ser de 9 meses más 3 meses, es decir, máximo 1 año, y además la Convención Constitucional no se va a poder arrogar otras funciones y tiene un propósito, una meta, un etos político absolutamente loable, que es pretender cambiar la realidad de manera pacífica entre todas y todos, para que efectivamente podamos hacer que nuestros sueños y nuestros desafíos estén en el próximo futuro. Quiero terminar diciendo que tenemos 2 grandes desafíos para el proceso constituyente, que es darle mayor transparencia. La ciudadanía tiene que estar activa, porque así como este proceso lo ganó la ciudadanía, tiene que entender que movilizadamente lo va a seguir defendiendo cuando vea que algo no está ocurriendo o que sus convencionales constituyentes no están diciendo lo que les prometieron. Al otro día podemos movilizarnos, y por eso la transparencia es fundamental. Y lo otro, necesitamos compromisos reales con tener cabildos vinculantes. Sí, me gustaría haberlo visto en la reforma constitucional. Creo que todavía es plazo para iniciar esto como un proyecto de ley, que existan canales vinculantes de participación entre los territorios, entre los cabildos y el órgano constituyente. Y si es que no logramos hacerlo por la vía institucional y por la vía legal, necesitamos que los nuevos constituyentes tengan el compromiso, ¿no es cierto?, y la convicción de realizar, de convocar cabildos constituyentes de manera permanente en cada uno de los temas más sensibles para la población, para que efectivamente sea la ciudadanía la que nutra el debate constitucional, y no sean solo 155 personas los que diseñen el nuevo orden constitucional, sino que todas, todos y todas, con condiciones pacíficas y participativas. Muchas gracias por esta posibilidad de poder conversar. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, como hemos escuchado, nuestra comuna en general, los vecinos, las vecinas,
nos sentimos muy cómodos y nos gusta mucho vivir en San Bernardo, pero también nos sentimos bastante postergados, vemos que hay una gran inequidad entre las comunas que estamos más hacia el sur y que el desarrollo nacional no nos llega a nosotros. Entonces, en ese contexto, yo me voy a tomar de 2 comentarios que nos hicieron en el Facebook para hacerles una pregunta a los 3. La primera es, ¿cuál es el rol de las municipalidades o de los gobiernos locales en la definición del modelo de desarrollo de país? Y si es que las municipalidades debiesen de tener más que nada un rol gestionador o debiesen de también tener la posibilidad de tener un rol transformador a través de la descentralización tanto económica como política. Daniel, comienza. Bien, yo voy a aprovechar de contestar las 2 preguntas y aprovechar de despedirme porque yo tengo que pasar a otro compromiso. Y les quiero agradecer la invitación. Lo primero es que hoy día los municipios son los brazos del Estado, no tienen autonomía, tienen poco financiamiento. De hecho, en la estructura del gasto, nosotros ocupamos el 12% del presupuesto, la región el 8%, y el Estado central el 80%, en un Estado que además distribuye las potestades y las atribuciones desde arriba hacia abajo, ¿no? Y por lo tanto, a los municipios nos llegan las potestades y atribuciones que el Estado central nos quiere efectivamente derivar, ¿no? En un modelo de desarrollo distinto, las municipalidades deberían tener el 33% del gasto, por lo menos. Deberían además tener autonomía plena, de tal manera que pudieran hacer empresas, asociarse y hacer empresas intercomunales, ¿no? Y poder resolver con plena autonomía todos los problemas de sus ciudadanos. Por supuesto, habría que elevar las penas para los delitos funcionarios, soborno, cohecho, prevaricación, malversación de fondo y todos los delitos asociados, pero acá lo que necesitamos es que efectivamente todos los municipios tengan el poder, por ejemplo, que tiene Las Condes de Providencia. El otro día a mí me daba un poquito de vergüenza ajena escuchar a la alcaldesa de Providencia diciendo que ella encontraba que yo tenía buenas cosas y malas cosas, que dentro de las buenas estaban las farmacias, la óptica y todo lo que yo había inventado, pero dentro de las malas lo deteriorada que yo tenía la comuna. Entonces yo inmediatamente pensaba, claro, ella tiene 900.000 pesos por habitante al año, nosotros tenemos 222.000 pesos, yo no sé qué haría ella con 222.000 pesos en Providencia. O sea, no podría mantener ni los parques verdes, no podría, o sea, efectivamente no ha hecho nada de lo que hemos hecho nosotros. ¿Ah? Entonces, antes de hablar de manera tan displicente de los alcaldes súper pobres, los alcaldes súper ricos, debieran al menos asumir un desafío de venirse a ser alcalde en las comunas pobres, porque saben administrar riqueza, saben administrar derroche. De hecho, es cosa de que veamos esta investigación que está haciendo Contraloría por los tremendos sueldos que paga asociados, además, a horas extra adicionales que no son reales, ¿no? Entonces, creo que si los municipios, por ejemplo, imagínense solo en el caso de Recoleta, si tuviéramos la posibilidad de tener el mismo presupuesto que Providencia, solo por un año, pasaríamos de administrar 30.000 millones a 100.000 millones de pesos en un año. O sea, con esa plata nosotros hacemos Recoleta de nuevo. Y puedo tener 3 contratos de basura. Y puedo tener 3 contratos de mantención de áreas verdes. Y más encima me sigue sobre. Y puedo hacer 1.000 departamentos con ese presupuesto. Entonces aquí hay que ser absolutamente transparentes y honestos cuando hablamos, bueno, ¿cuáles son las atribuciones? ¿Cuáles son las potestades? Yo creo que efectivamente la apuesta es a redistribuir las potestades, atribuciones y recursos desde abajo para arriba, ¿no? Y siento que ahí tenemos una deuda y que esta discusión constitucional representa una tremenda oportunidad, porque si hay algo que hayan demostrado los municipios progresistas, los municipios de izquierda, particularmente los municipios del PC, es que somos los más eficientes y eficaces para resolver los problemas de nuestros ciudadanos. Y si no tuviéramos que escoger, podríamos hacer muchas más cosas, cosas que no logran hacer ni siquiera los alcaldes súper ricos, ¿no? Que efectivamente no se atreven. Yo me acuerdo cuando el alcalde de Las Condes fue alcalde de Santiago, que terminó vendiendo hasta el agua. Santiago tenía
derechos de agua a perpetuidad, podía regar todas sus plazas gratis, a perpetuidad, ¿no? Y este señor la vendió por 6.000 millones de pesos que ya se acabaron. Entonces, efectivamente hay modelos de gestión y yo creo que no son comparables con la simetría de recursos. Necesitamos un per cápita comunal para todos, necesitamos un per cápita regional, que las regiones también pasen del 8 al 33% y que el Estado suelte poder, que el Estado suelte poder, suelte atribuciones, suelte potestades y suelte recursos. Bien, compañero, yo aprovecho. Muchas gracias, Daniel. Te agradecemos la participación. Esperamos poder invitarte en una próxima ocasión. Yo espero que sea en vivo y en directo, ya que están terminándose la restricción de la movilidad, y si no, lo haremos nuevamente por esta plataforma. Les mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chao, Vladi. Chao, Juan Pablo. Chao, Sandra. Chao. Muchas gracias y un abrazo. Voy a aprovechar de saludar Chao. al Miguel Yáñez, estoy con mi lupa, ¿no? A César Calderón, a Sergio Rodríguez, a Álvaro Jorquera, a María Encina y a todos aquellos que nos están saludando hace mucho rato y dejando preguntas. Les mando un abrazo a todas y a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Pedro. Chao. Cuídese, esté muy bien. Vladimir. La verdad es que cuando uno, después de escuchar todo lo que dijo el compañero Daniel, es un tremendo desafío para nuestra comuna poder pensar, por ejemplo, cómo en esta definición de modelo de desarrollo entendemos la importancia de San Bernardo como una capital de provincia, una cuestión que muchas veces las pasamos por alto, por ejemplo. Además, estamos al lado del Valle del Maipo, que es uno de los tres valles más importantes vinícolas del mundo, que así también tenemos el cordón industrial, el tercero más grande de Chile, que está ubicado en la Puerta Sur. Esos espacios, ¿cuáles son los diálogos que tienen con la comuna y la gestión municipal? Bastante pocas. Como muy bien lo señalaba Juan Pablo, hemos visto cómo se han instalado, por ejemplo, grandes proyectos de bodegaje como lo es Walmart, sin tener ningún diálogo con las comunidades. Lo único que ellos dicen, bueno, vamos a levantar una muralla de árboles para que no se vea tanta nuestra operación, pero el impacto que producen visual, estético, auditivo, de atochamiento vehicular, es tremendo. Por tanto, a uno le gustaría de que un gobierno municipal, un local, pudiese tener algún diálogo, por ejemplo, con el cordón industrial y decir, mira, tenemos un liceo industrial. ¿Cómo podemos desarrollar ahí una alianza estratégica que nos permita tanto mejorar las condiciones de vida, mejorar las aspiraciones de los mismos estudiantes que están formándose ahí, para poder fortalecer, por ejemplo, este cordón industrial, entendiendo que, como muy bien lo caracterizaba el compañero Juan Pablo, nuestra comuna ha apuntado su desarrollo más bien por el retail, por las empresas transnacionales, que por la industria nacional. Y creo que ahí nosotros estamos bastante al debe. Además, entender la industria con un sello que sea más amigable. La verdad es que estas industrias que son nocivas, como lo puede ser Molimet, no genera ningún beneficio más allá de algunos aportes que realizan a distintas fundaciones y organizaciones con personalidad jurídica, un aporte que sea sustancial para decir, mira, le mejoramos la calidad de vida, por ejemplo, a toda la población de Cinco Pinos. Creo que por los montos que ellos manejan, los presupuestos que gestionan día a día, año a año, podrían perfectamente aportar mucho más. En ese plano, es importante que si nosotros pensamos en un nuevo modelo de desarrollo, y como bien lo manifestaba Sandra, la gran mayoría de nosotros al momento de desarrollarnos laboralmente tenemos que pensar muchas veces en la capital, tenemos que pensar en todas las comunas que rodean en la capital santiaguina, más que poder desarrollarnos en nuestras propias comunas, en este caso, o ciudad. En algún momento el alcalde Navarro dijo, San Bernardo es la ciudad del futuro. Yo también comparto ese análisis porque tenemos grandes potencialidades que lamentablemente no hemos podido desarrollar. San Bernardo solo se ha pensado como un centro, pero en realidad las distintas periferias tienen sus proyectos que perfectamente podrían desarrollarse si hubiese, por ejemplo, una delegación municipal en cada uno de estos puntos. Sin duda eso ayudaría a que las distintas comunidades no tengan que moverse excesivamente por nuestra comuna a costo finalmente del bolsillo de las personas más desposeídas.
Por otro lado, si es el rol de los municipios como entes transformadores o gestionadores, sin duda que debiesen ser transformadores, pero para eso nosotros tenemos un déficit de un elemento muy importante al momento de pensar la ciudad y lo piensan los distintos arquitectos. Alejandro Aravena, por ejemplo, lo plantea. El bien más escaso de una ciudad es la coordinación. Y nosotros lo vemos día a día con el atuchamiento vial, lo vemos con la falta de espacios públicos de calidad, lo vemos con la bajísima infraestructura que tenemos en nuestra comuna y donde hay potencialidades que muchas veces uno pasa por alto. Por ejemplo, antes conversamos con el alcalde Daniel Jaue y perfectamente nosotros podríamos desarrollar el plan de escuela abierta que permitiría cambiarle este sentido a las escuelas y abrir espacios que hoy día tanto las organizaciones sociales, culturales y deportivas, vecinales incluso, no tienen. Entonces, las posibilidades de transformar este San Bernardo que venía bastante alicaído con el gobierno de la UDI sería muy importante si hubiese un vuelco hacia confiar más en las comunidades organizadas, entregarle las herramientas y no solamente verlas como aparatos que les permitan sacar rédito en las distintas elecciones que tienen que desarrollar. En ese plano, creo que los diálogos post-COVID que estamos desarrollando y las distintas conversaciones que estamos teniendo con organizaciones sociales para poder conocer cuáles son su opinión respecto al programa que estamos construyendo, es un camino muy necesario y en eso no solamente estamos comprometidos como Partido Comunista, sino hay distintas organizaciones. Delante, en los comentarios salía Álvaro Jorquera, quien ha desarrollado un trabajo bastante interesante con el Observatorio Ciudadano. Creo que esa lógica de poder mirar hacia el territorio, desde el territorio, conversar con las personas y las comunidades que están en el día a día, es un ejercicio muy importante y que en estos 12 años de administración de la UDI no se pudo desarrollar y creo que va a ser un desafío muy importante para el municipio que venga. Y ese municipio esperamos que tenga esta línea transformadora, esperamos, por cierto, y estamos bastante disponibles para construir en unidad, siempre y cuando venga precedida de lealtad, de un programa y de iniciativas que vayan en la línea de lo que hemos estado conversando en este programa, Sandra. Con eso yo cerraría. Muchas gracias, Vladimir. Me había automuteado. Bueno, quiero saludar a todos los que nos están dejando comentarios, nos están dejando sus saludos, están dejando opiniones en el Facebook, nosotros lo estamos viendo. Vamos a seleccionar un par de preguntas para volver a hacerle a nuestros panelistas. Lamentablemente el alcalde Jadwe no nos pudo seguir acompañando y le doy el espacio a Juan Pablo para que se pueda referir, yo creo que sobre todo a cómo ves en este cambio constitucional la inserción de las comunas, de los gobiernos locales como espacios transformadores y de participación de la ciudadanía. Gracias, Sandra. Es interesante tu pregunta. Yo creo que yo suscribo lo que comentaba el Vladi. A mí me pasa que yo creo que uno de los grandes desafíos es transformar nuestra democracia. Y transformar nuestra democracia significa, como bien lo señalaba Daniel, desconcentrar el poder político. Conversábamos hace una semana atrás con concejales de San Pedro, Alhué y otras comunas, y me decían, Juan Pablo, ¿qué rol tengo yo en la elaboración de leyes, por ejemplo? En San Pedro, en Alhué, tenemos una crisis hídrica tremenda, en Paine, qué sé yo. ¿Qué puedo hacer yo como concejal? Yo conozco la realidad, yo te puedo decir dónde está la crisis hídrica, cuántos son los metros cuadrados y los metros cúbicos por segundo que consumen las empresas y cuáles son los que consumen las personas. Dicho sea de paso, de 2.000 metros cúbicos que se consumen al web, 1.600 los consumen toda empresa y el resto de 400 centímetros cúbicos tienen que consumirlo entre todos los habitantes de la comuna, ¿no? Eso te habla de inequidad territorial. Y yo le decía, mire, ahí hay una impotencia institucional y la impotencia institucional da cuenta de que
la producción de leyes y de políticas públicas está todavía muy concentrada en los poderes centrales del Estado, ¿no? Los concejales, las concejalas, que son las que se supone que conocen la realidad de las comunas, no tienen ni pito que tocar, no participan. No hay ninguna norma que les permita obligatoriamente a la comisión de, qué sé yo, de recursos, en este caso, de la Cámara de Diputados, que va a analizar un problema, invitar, ¿no es cierto?, a las concejalas, a los concejales para que puedan dar su opinión y ellos al mismo tiempo a lo mejor proponer alguna iniciativa legislativa en relación a la materia, ¿no? Porque son problemas de carácter nacional muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos una deficiencia en la concentración del poder. Lo que hay que hacer es desconcentrar el poder. Yo creo que uno de los grandes temas que se va a debatir en el proceso constituyente es precisamente cómo se va a desconcentrar el poder, iniciativa popular de ley, ¿no? Consejos consultivos. En San Bernardo tenemos bastantes personas de los pueblos originarios de Naciones Primeras. Una interesante iniciativa que tiene Vladimir, que yo suscribo totalmente, es poder realizar un consejo de pueblos originarios de la comuna, para que puedan participar, para que también generemos una participación intercultural y que las personas puedan abordar desde sus distintas y diversas identidades. Yo creo que el desafío de la participación es lo primero, Sandra, de cómo avanzar en la descentralización de funciones, desconcentración de poder, y por lo tanto en la mayor participación de los gobiernos locales a la actividad política y a la actividad pública en general. Y otro tema que yo creo fundamental, que tiene que ver con el desarrollo comunal, con el desarrollo nacional sin duda y con el desarrollo individual de las personas, de los habitantes, de las habitantes, de los habitantes de la comuna, tiene que ver con derechos sociales que hoy día no están garantizados en la Constitución o que tienen un débil compromiso constitucional. Uno de ellos me parece fundamental a mí es el derecho a la vivienda. O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que el derecho más importante para los territorios más postergados, como San Bernardo, como otras comunas, es el derecho a la vivienda, ¿no? Nuestra Constitución tiene 139 artículos, y en los 139 artículos no existe la palabra vivienda, ¿no? Nótese lo que digo, es grave. Quiere decir que para nuestro orden institucional, la vivienda no es un derecho fundamental, no lo es. Por eso desde el inicio de 1990 hasta la fecha se ha generado una cantidad inmensa de movimientos sociales por el derecho a la vivienda, los Sin Techo, Ucamau, Anda Chile, etc., ¿no?, que dan cuenta de la necesidad de reivindicar este derecho a la vivienda. Fíjese que este gobierno, que se dice que el gobierno de la clase media, ha generado un promedio de 2,2 millones de personas que han vivido déficit habitacional en los últimos 3 años. El 30% se concentra en las clases más postergadas y el 70% en las clases medias. Quiere decir que que supone que el gobierno de la clase media, como dice falazmente que lo es, ha generado un empobrecimiento habitacional, un déficit habitacional fundamentalmente concentrado en la clase media en estos últimos 3 años. En Chile tenemos una norma de regulación de vivienda que señala que las viviendas tienen que tener como mínimo una construcción de 55 metros. Bueno, les quiero decir que las viviendas que se han construido en los últimos 30 años de administración neoliberal compartida, entre transicional, el 65-67% de las viviendas son inferiores a los 55 metros cuadrados. Y esto lo vemos, es cosa de ir a ver nuestros propios departamentos, nuestros hogares, los vecinos, todos sabemos esta realidad, ¿no? Entonces, tenemos un problema grave. La vivienda no está reconocida en la Constitución. Se ha generado en los últimos años un nivel de pauperización, de déficit, de empobrecimiento desde el punto de vista habitacional, de la calidad de vida de las personas. No se está respetando ni siquiera la escasa regulación que tenemos. En San Bernardo, además, no tenemos plan urbano, la IME sabe mucho de esto, no tenemos plan regulador, ¿no? Y lo que hemos tenido una administración municipal que lo que ha hecho es darle a la empresa, a las inmobiliarias nacionales y transnacionales, de regalarles la comuna para que hagan la comuna como ellos quieran, ¿no? Y que finalmente sean unos pocos privados, empresarios, que diseñen la comuna que quieren, y no nuestros representantes que son electos democráticamente y que se supone representan a la mayoría de la población que lo eligió, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema fundamental en la vivienda. Entonces, yo creo que la vivienda es uno de los temas que nos va a permitir, primero, un desarrollo nacional del país, tener una constitución que diga: en Chile se reconoce el derecho a la vivienda como un derecho nacional, un derecho de carácter social y humano, y todo habitante de la República, no solo los chilenos, todo habitante de la República tendrá derecho a una vivienda digna y de calidad.
Eso ya nos cambiaría el panorama, porque resulta que las leyes y las políticas públicas tendrían que hacerse en base a esta orientación. Entonces yo creo que hay otro problema que nos genera desarrollo comunal y desarrollo individual de las personas. Y el tercer tema que yo quisiera tocar es la cultura. ¿Ah? La cultura también es desarrollo local. Fíjense que en Melipilla tenemos algo muy interesante, no tan lejos de San Bernardo. Pomaire se concentran dos cuestiones, que son dos derechos que van interlazados. Por un lado, el derecho a la protección patrimonial, material e inmaterial, ¿no? Y por otro lado, el derecho al desarrollo económico local, ¿no? Cultura y desarrollo económico van de la mano. San Bernardo lo sabe, ¿no? San Bernardo es la capital del folclore. Y resulta que tocan en San Bernardo los folcloristas una o dos veces al año, de partida, ¿no? San Bernardo también hay desarrollo textil, lo fue durante los 80, ¿no? ¿Qué hacemos con esos emprendedores que todavía están? ¿No? ¿Qué hacemos con las mimbreras, los mimbreros que todavía están? ¿No? Entonces yo creo que pensemos el desarrollo local en términos también de desarrollo cultural. Yo creo que ahí eso nos va a permitir fundamentalmente crecer, solo sumar y, como dice Vladimir, ¿no es cierto?, tan ciertamente, ser una comuna ejemplo, insigne para el futuro. Podemos serlo. Y creo que una de las cuestiones fundamentales es entender de que tenemos la materia prima, de lo que se trata es tener una buena gestión, tomar buenas decisiones y que esas decisiones siempre son compartidas, ¿no? El gran desafío el 18 de octubre es que la ciudadanía volvió a hablar de política, ¿no? Y entendió que los problemas comunes se solucionan colectivamente. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya vamos a ir redondeando. Voy a tomar una pregunta más para Vladimir, que tiene que ver con el tema de la movilización. Como somos una comuna que está bastante alejada del centro de Santiago y que no tenemos mucha oferta laboral dentro de la comuna, muchos nos tenemos que desplazar diariamente y tenemos que tomar locomoción colectiva. Y es un problema. Entonces, ¿cómo tú te imaginas la conectividad o estarías más por tratar de generar un nuevo polo laboral en la comuna? Muchas gracias, Sandra. Mira, yo me inclinaría en lo ideal por desarrollar un nuevo polo, no solamente industrial, sino también que pudiera recoger, por ejemplo, la cantidad explosiva de emprendedores que hoy día tenemos, emprendedores y emprendedoras. Darle un sentido tal vez más, un viraje hacia lo comunitario, desarrollando cooperativas, generando iniciativas que nos permitan entender, por ejemplo, que San Bernardo pudiese ser una comuna con un atractivo muy grande si explotáramos, por ejemplo, los parques que tenemos, que son naturales, que son los cerros. Hoy, el Cerro Chena, que es como la madre, ¿no es cierto?, de todos los demás cerros, islas que tenemos en nuestra comuna, si bien ha podido desarrollarse y está en cierne uno de los proyectos más grandes de inversión pública en la región metropolitana en muchas décadas. ¿Qué pasa con el Cerro Quimei? ¿Qué pasa con el Cerro Plomo? ¿Qué pasa con el Cerro Negro? Si uno pudiese hacer incluso una ruta de estos cerros, haciéndolo más amigable, más inclusivo, siempre respetando lo que las mismas comunidades han podido desarrollar ahí. Creo que las comunidades que están gestionando en los cerros hoy por hoy son pero un verdadero diamante en bruto que ojalá la institucionalidad pudiese recoger, pudiese apoyar y pudiese levantar las banderas, por ejemplo, de que esos predios que hoy día son del privado pasasen a manos del Estado y pasasen a manos del municipio, por ejemplo. En ese plano tú podrías desarrollar toda una industria turística en nuestra comuna, y pudiese haber un circuito que conectara entre cada uno de estos cerros, generando algún comercio local. San Bernardo tiene un déficit de industria creativa tremenda. Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención que en Valparaíso uno ve un trozo de madera pintado como palafito y la verdad es que lo venden a 10, 15 mil pesos y yo no he visto en San Bernardo, por ejemplo, el desarrollo icónico de la maestranza, que hoy día está en manos del privado. Creo que efectivamente apostaría por un desarrollo local mucho más sustentable, mucho más amigable, que de verdad
permita creación de empleo, pero en una lógica de comercio justo, tratar de darle un poco la vuelta a este escenario tan tenue que tenemos respecto a estos temas, pero respecto a la conectividad, que es el problema real que tenemos hoy en día. Por ejemplo, no tenemos estacionamientos para bicicletas en las estaciones de metro Mm. que le permitieran garantizar a quienes van en su bicicleta que va a llegar la tarde, noche y van a encontrar su bicicleta, porque también han habido experiencias bastante negativas en ese sentido. Creo que me la jugaría por generar ese tipo de condiciones para que va a ser la ciudad pedaleable que fue cuando los trabajadores de la maestranza iban a sus jornadas laborales. Creo que están todas las condiciones para que eso pudiese realizarse, pero sin duda necesitaríamos una inversión considerable en habilitar, por ejemplo, vías exclusivas en el centro para el uso de la bicicleta. San Bernardo solamente tiene 2 vías exclusivas para el transporte público, que es en Freire y Urmeneta. Por tanto, adolece mucho de estas congestiones que se dan por el uso indiscriminado del vehículo propio, porque efectivamente el diseño global del transporte público en San Bernardo es una cuestión que se definió al inicio del Transantiago y no se ha vuelto a repensar, no se han generado instancias que uno dijera, ¿sabes qué? Este recorrido en realidad no es tan atingente, podría irse por esta otra vereda o tratar de generar lógicas donde la comunidad pudiese incidir, por ejemplo, en la creación de esta política pública de transporte. En ese sentido, creo además que trataría de sacar esto siempre pensando más en lo ideal, sacar estos estacionamientos que tienen el Transantiago que sirven muchas veces como punto de partida para los recorridos. Por ejemplo, en José Besa con San José hay un espacio donde está la 201, la 201E. Las trataría de llevar más cerca a los troncales que hacen conexión directa con el Gran Santiago, por ejemplo, con la carretera, tratar de acercarlos también para congestionar el centro y que el centro tenga la lógica de ser no un espacio de paso para el transporte público, sino más bien un espacio de desarrollo para la comunidad de San Bernardo. En ese sentido, creo que el desafío va a ir en la medida de que las comunidades puedan empoderarse y para eso el diálogo en sus juntas de vecinos y que sean estas juntas de vecinos que levanten estas problemáticas con el municipio, con el sistema red de nuestra región, podrían perfectamente, con pocas iniciativas, pero con mucha voluntad política, arreglar un poco este gran problema que tenemos en nuestra comuna de ordenamiento vial, de ordenamiento urbano, y sin duda si uno transfiere más recursos de infraestructura pública o de, por ejemplo, la delegación municipal que hablábamos delante a las distintas periferias, también permitiría que las periferias pudieran desarrollarse. Solo imaginemos que a este casita tal vez municipal donde pudiese haber una delegación que pudiera recoger la receta que va a necesitar la persona para ir a buscarla a la farmacia popular y traérsela y acercársela, por ejemplo, a un adulto mayor. Si a eso le sumáramos un cajero, ya se genera un polo bastante entretenido de desarrollo, con bastante poco, pero también abogando harto a lo que las y los emprendedores que hay en la comuna, los distintos miembros de esta industria creativa como Ecoleti, como este pequeño polo de desarrollo que hay alrededor del Aguarelo, tratar de darle un sentido, tratar de apoyarlos bastante, como se hizo en el proyecto de Barrio Estación, de tal manera de que San Bernardo pueda poner en valor lo que tienen sus comunidades, que es harto. Y en ese sentido, aprovechar de saludar a todos y cada una de las personas que han estado desarrollando distintas iniciativas en nuestra comuna, sobre todo en el tema de los cerros. Creo que ahí hay un componente primordial, entendiendo que esta pandemia, como bien decía Juan Pablo, dejó en evidencia las falencias estructurales que tenemos y que espacios como esos son muy importantes y son muy necesarios tenerlos con una perspectiva hacia la comunidad más que hacia los intereses que puedan tener unos y otros privados. Creo que ahí hay un diálogo que desarrollar, mesas que puedan poner estos temas en el tapete y en definitiva entre todos tratar de arreglar un poco el ordenamiento que existe en nuestra comuna. El plano regulador nos va a ayudar bastante en eso, pero también ha sido una gestión que desde el gobierno de la UDI no se puede desarrollar a cabalidad y yo creo que el gobierno actual del alcalde Leonel Cádiz no le va a dar el tiempo para desarrollarlo con Mm. todo el espacio y toda la disposición que se podría tener. Así que yo realmente veo por ahí este problema
de la movilidad que tenemos en nuestra comuna y en eso vamos a necesitar que las comunidades también nos puedan ayudar entregando cuáles son las soluciones que ellos ven. Creo que aquí la opinión de quienes viven el Taco, por ejemplo, de San José con Padre Hurtado, o Los Morros, como lo conocimos cordialmente de nosotros, deberían decirnos cuál es la alternativa viable que ellos ven. La verdad es que cuando solamente tenemos el centro de San Bernardo, cuando solamente tenemos estas vías y seguimos generando proyectos inmobiliarios que solamente tienen una orientación comercial más que una orientación social, estamos viendo y estamos viviendo lamentablemente las repercusiones de este modelo que nosotros queremos cambiar día a día. Por tanto, además de felicitar a estas personas que han estado tratando de ayudar a vivir en mejores condiciones, recordemos que este 25 de octubre tenemos que ir a aprobar y votar convención constitucional para que podamos pensar y darnos el espacio para entre todos buscar las soluciones para vivir en un país más justo y, por cierto, en un San Bernardo más democrático y popular. Muchas gracias, Vladimir. Entonces, como ya estuvimos escuchando, el contexto del proceso constituyente permitiría un cambio en la mirada de los gobiernos locales. La idea por parte de nosotros es poder descentralizar el poder, entregar una mayor cantidad de recursos, tener gobiernos más transparentes, cuyo eje central sea la dignidad de todas y todos. Por otro lado, asegurar la participación en el proceso constituyente. No nos podemos quedar con la idea de ir, votar y ese sería, sino que participar activamente, exigiéndole a los constituyentes el día de mañana que realicen cabildos que sean vinculantes, que recojan las opiniones de los ciudadanos y las ciudadanas que votaron por ello. Recordarles que el día domingo 25 tienen que ir a votar, tienen que llevar su cédula de identidad, la cédula puede estar vencida hasta 1 año, tienen que llevar un lápiz de pasta azul y mascarilla que tienen que usarla durante todo el rato. Y que si es que van a decidir votar y marcar su voto, ya sea votando por el apruebo y marcando a C ese voto, o votando por la Convención Constitucional y marcando a C en ese voto, hagan el mismo compromiso siendo apoderados para ir a defender después ese voto que probablemente va a ser objetado. Les agradezco nuevamente a nuestros panelistas, Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, que lamentablemente se tuvo que retirar, Vladimir Bolton, que es nuestro candidato a la alcaldía de San Bernardo, y Juan Pablo Ciudad, que está apoyándonos fuertemente en el proceso constituyente por parte de Chile Digno San Bernardo. Les doy las buenas noches a todos, agradezco todos los comentarios que nos hicieron en el Facebook y esta conversación va a quedar grabada, la pueden volver a revisar. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, Sandra. Buenas noches. Buenas noches.